Presente, ingeniero Hernández. Fernández con F. ¿Sí? No Hernández. Fernández, disculpa. Maribel. Flamburi. Galvez. Presente, ingeniero. Presente. Galvez. Galvez, presente, ingeniero. Ya. ¿Quién más habló? García. Yo, ingeniero. Flamburi. ¿Quién? Presente, ingeniero. García. Flamburi. García. Garrido. Presente, ingeniero. Gil. Hernández. Presente, ingeniero. Herrera. Presente, ingeniero. Copa. Perdón. Huanca. Guaita. Hurtado. Justiniano 1, Samir. Justiniano 2, Fabiola. Presente, ingeniero. Lupati. Mamani 1, Alberto. Presente, ingeniero. Mamani 2, Leonardo. Presente, ingeniero. Méndez. Ocampo. Presente, ingeniero. Osinaga. Palacio. Presente, ingeniero. Palacios. Palacio. Araceli. ¿Está? Sí, presente, Ahora- ingeniero. Está, ok. Entonces ahora Palacios con S, Alejandra. Sí, presente, ingeniero. Peredo. Ramírez. Presente, ingeniero. Rivera. Rocha. Rodríguez 1, Paula. Rodríguez 2, Janet. Presente, ingeniero. Salazar. Salvatierra. Presente, ingeniero. Sánchez. Presente, Segovia. ingeniero. Sánchez, bueno, presente. Sí, ingeniero. Sánchez, Segovia. Cejas. Presente, ingeniero. Solamayo. Presente, ingeniero. Solamayo. Soria. Presente, ingeniero. Soto. Hay alguien que está respirando muy cerca de su micrófono. Tiene que cerrar el micrófono. Tapia. Presente, ingeniero. Torrico. Torrico 1, Lucero. Torrico 2, André. No, ninguno de los Torricos. Vaca. Vega. Presente. Vaca presente. Alison. Vega. Sí, presente. Presente. Velázquez. Presente, ingeniero. Vidal 1, Percy. Vidal 2, Nicole. Presente, ingeniero. Villagómez. Presente, ingeniero. Zambrana 1, Jocelyn. Presente, ingeniero. Zambrana 2, Roberto. Presente, ingeniero. Segarra, Araceli. Presente, ingeniero. Centeno. Viene, ¿quiénes no he nombrado? Ingeniero, yo no escuché mi nombre, Arias. ¿Qué apellido? Arias. Arias. Iván. Sí,
Ya. Yo ¿Quién más? Mi apellido, ingeniero, no sé si me puso presente. Barra. ¿Qué apellido? Cava. Barra, con B. Barra con B larga. Sí. Barra Gerson. Sí, Ya estás presente. perfecto, ingeniero, gracias. ¿Quién más? Ríos. Segovia, Sergio, ingeniero. Segovia. Con Sí, F. Sergio Daniel. Daniel. Sí, sí. ¿Quién más? Ríos. Espinosa Martínez. Ríos. Valdivieso Gutiérrez, ingeniero. Ríos no está todavía en lista. Sí, la inscribí el miércoles, ingeniero. ¿Cómo te llamas? Ríos Yulisa. Ríos Velázquez, Yulisa. Velázquez. Yulisa. Yulisa. Sí. ¿Y a quién más? Huanca Colque, ingeniero. Gutiérrez, ingeniero. Valdivieso. Gutiérrez. Valdivieso Gutiérrez. Eres nueva también. No está aquí Valdivieso. O con aves con B grande. Con B grande, sí. Valdivieso. Valdivieso. María del Cielo. Sí, ingeniero. Vienes bajando recién. Gracias, Ya. muchas gracias. ¿Qué más? Justiniano Caballero Huanca Colque, Samir. ingeniero. Justiniano, ¿cuál? ¿1, 2 o 3? Justiniano Caballero Samir. Ese es Justiniano 1. ¿Qué más? Huanca Colque, ingeniero. Jorge Bryan. Sí, ingeniero. Huanca. FGH. Bryan. ¿Quién Sí, más? ingeniero. Cava Caballero, ingeniero. Cava. Caballero, Juan Gabriel. Sí. Primer apellido Cava. Sí, sí. B larga no hay. De larga. También es nuevo. Vamos a anotar Cava. Sí. ¿Qué nombre de pila? Cava Caballero. Sí, ese es mi Gabriel. apellido y mi nombre. Sí, ese es mi Gabriel, ya. Y de todas maneras voy a actualizar yo mi lista a la próxima clase. ¿Quién más? Espinosa Martínez, ingeniero. Omar, ¿qué? Rojas Ángel Omar. Rojas. Tiene que poner su apellido ahí. Rojas, no está. Rocha Rodríguez. No hay Rojas. Rojas Omar. Ya. ¿Qué más? Espinosa Nacho Martínez, Fernández, ingeniero. ¿Qué apellido? Espinosa Martínez. Acho Fernández. Acho es el apellido. Nacho Fernández. Sí, mi apellido, ingeniero. Ya, entonces es nueva también. Acho Fernández. Lisebelin. Lisette. Sí, ingeniero. ¿Qué más? Espinosa Martínez, ingeniero. Espinosa. Limber. Sí. Ya, ¿qué más? Mejía Javier, ingeniero. La escribí el martes. Mejía. Mejía Javier. ¿También es nuevo? Sí, ingeniero, el martes de mediodía la escribí. Bien, Mejía Javier. ¿Alguien más? Yo, ingeniero. ¿Quién es? Mamani Rodríguez Ronald. Ronald. Mamani. Sí. Ronald, no. Mamani. Hay dos, Mamani. Alberto y Leonardo. Pero los dos están Mamani presentes. Rodríguez Ronald. Tú eres nuevo. Sí, ingeniero. Mamani Ronald. Entonces eres ya. ¿Alguien más? Bien. Entonces, vamos a abrir esto a ver qué hay. No soy yo. Normalmente no me van a ver mucho. En la vista del hablante. Ronald, de vista normalmente no me van a ver mucho, pero ya saben que estoy aquí. Vamos a grabar normalmente las clases, de manera que ustedes Recording in después progress. las voy a poner en la plataforma de la universidad
No sé si está lista todavía, pero ya les aviso. Y les aviso cuando ponga también las grabaciones. Ahorita ya estamos grabando de nuevo. ¿Qué más? Entonces vamos a ver algunas cosas por el día. Día. Esta. Ya había un aviso, que este aviso es un poco antiguo, así que hay que verlo. El texto guía que vamos a usar, ahora le he puesto otro capítulo, otra 42. No es obligatorio comprar el libro, que es un anillado, y ahora ya cuesta 40 bolivianos, actualizado el precio. Ya saben que está de la venta en la fotocopiadora AAA, en la avenida Bus 680. Esa es la avenida Bus 680. Entonces, cruzando la entrada del medio hasta el frente, pasando el semáforo, 20 pasos a la izquierda encuentran la fotocopiadora AAA. Entonces, los que quieren la pueden comprar. Yo os recomiendo a todos los que están haciendo el curso que compren el texto. Es un buen apoyo, tiene muchas explicaciones y tiene también muchas gráficas para que ustedes puedan entender mejor la materia. Y como les dije antes, está hecho con hojas, con letras grandes, de manera que ustedes pueden anotar sus observaciones a medida que va pasando el curso. Vamos a cerrar esto para que me pueda ver mejor. Entonces, en la fotocopiadora AAA pueden comprarse una carpeta grande de 100 hojas de Trapper para tomar apuntes y hacer tareas y ejercicios. Las tareas las vamos a hacer, cada uno va a presentar de 5 en 5, ¿no es cierto? Entonces, yo, desde luego, no las quiero que me entreguen sus Trapper, porque no podría andar trayendo tanto papel. Entonces, solamente me engrampan las 5 hojas, todas las hojas que correspondan a las 5 tareas que están presentando. Pero para ustedes pueden tener un Trapper para que les queden los apuntes. Talleres de motores, soldadura y tornería. Entonces va a haber una reunión, todos los que vayan a hacer los talleres con el instructor Diomer Mamani en la Facultad Politécnica. Les he mandado un mapa del MAPS, Avenida del Ejército 500. Entonces, para cada taller se van a conformar 5 grupos de estudiantes que van a trabajar juntos. Probablemente hoy día van a hacer el taller, van a formar los grupos para 2 talleres. O sea, en paralelo se van a hacer, por ejemplo, motores y soldadura, con 2 instructores diferentes. Entonces, los que no estén haciendo motores van a hacer soldadura, y dependiendo de la cantidad que haya, tampoco no hay cantidad ilimitada, ¿no es cierto? Son entre 5, ahorita son alrededor de 75 estudiantes, de los cuales unos 70 deben ser nuevos, y 70 entre 10 son 14 grupos. No sé qué posibilidades tienen de tratarlos de uno solo, probablemente van a ser en dos veces, ¿no? En todo caso, usted tiene que ir a la Facultad Politécnica y hablar con Diomer Mamani. Hemos dicho que van a ser a las 2 de la tarde, hoy día. Entonces vale la pena que se pongan de acuerdo ya qué taller van a ser primero y en qué grupo van a estar. Esto entonces va a ser, hoy día se va simplemente a conformar los grupos y ver todos los horarios en que van a pasar, etcétera. Y se va a tratar de comenzar también lo antes posible, de manera que puedan terminar los talleres también lo antes posible, antes que comiencen, dice, las clases en serio. Sabemos que en la René Moreno eso tarda, entonces, mientras tanto, ya pueden haber hecho un primer taller. Día y hora se acordarán en la reunión para la formación de los grupos
Avenida del Ejército Nacional, ya saben, 14 horas. Entonces es hora de aviso. El texto, este es un texto antiguo, que lo tengo, que voy a ponerlo siempre que lo necesite. Es una carátula antigua, pero este es el texto. Entonces ya sabemos que tiene un prólogo para que lo lean. Tiene también el índice de materias. Ahora vamos a comenzar hoy día por el primer capítulo que tiene que ver con la metodología. Entonces, este es el capítulo 1, también no sé si se habrán cambiado. Esto es un micrómetro de banco que están trabajando. Entonces, vamos a ver, es uno de los instrumentos que vamos a ver que se utiliza en el taller metalmecánico. Adicionalmente, voy a poner también en el sitio de la universidad unos cuadernillos. Ya les avisé que en forma paralela había hecho unos cuadernillos. Ahora estrenamos el de metrología. Los estoy también actualizando un poco y en cuanto estén, los voy a poner entonces también en la plataforma. Adicionalmente a eso, entonces vendrían las grabaciones que hacemos todas las clases. ¿Hay preguntas, dudas, consultas? Ingeniero, Sí. y el documento que nos mostró en la anterior clase, ¿no lo puede pasar, por favor? El documento que vimos la anterior clase con... De cómo hacer las tareas. Ya se los voy a poner en el chat, ¿ya? Ya, gracias. No lo tengo aquí, no, pero se lo pongo en el chat. Entonces, comenzamos con metrología. Metrología, como su nombre lo indica, quiere decir mediciones. Todo lo que tiene que ver con mediciones está, entonces, vamos a ponerlo nosotros dentro del capítulo de la metrología. Necesitamos necesitamos nosotros caracterizar todas las piezas que se fabrican, primero las que se van a fabricar. Entonces para eso necesitamos un plano de fabricación y necesitamos también poder medir las piezas que estamos fabricando, de manera que necesitamos los planos de fabricación, necesitamos saber qué errores se van a soportar, qué errores se van a permitir, con qué instrumentos se va a medir. Entonces tenemos distintos tipos de instrumentos que se van a utilizar en el taller mismo. Entonces, hemos visto la clase pasada que en la clase, tecnología mecánica, se ha comenzado hace mucho tiempo a trabajar de una manera, diría yo, repartida en distintos lugares, ¿no es cierto? Aquí dice fabricación de partes y piezas, comenzó a ser internacional mucho antes que la gran mayoría de las actividades humanas. Partes y piezas para un conjunto determinado. Prácticamente todos los objetos que conocemos, los artefactos, las máquinas, están compuestos de partes y piezas. Por ejemplo, un automóvil se fabrica en varios países del mundo. Algunas partes entonces se hacen en Brasil, otras se hacen en México, otras se hacen en Hungría, en España, etc. Partes y piezas asignadas comercialmente a las empresas de esos países según ofrezcan las condiciones más convenientes para compradores, precio, calidad y tiempo. ¿No? Desde luego el precio será la más económica siempre que cumplan con las condiciones de calidad. Todas estas cosas a veces hay empresas que las pueden certificar, que las empresas que participan
son cumplidas en cuanto a calidad. Eso es el sistema ISO, que vamos a ver después también un poquito. Y el tiempo, que es el tiempo que se comprometen a fabricar las partes y piezas, que también tiene una importancia fundamental. Hemos dicho que como son tantos aquí dice, los dos más grandes fabricantes de automóviles, Toyota y Volkswagen, el uno está en Japón, el otro está en Alemania, cada uno fabrica más de 5 millones de unidades por año. Esto de decir que está en Japón y en Alemania es solamente nominal porque tienen varias fábricas, están descentralizadas y están algunas, por ejemplo, en México, otras están en Brasil. Y entonces puede ser que la central entonces esté la una en Japón y la otra en Alemania. Entonces cada uno fabrica más de 5 millones de unidades por año en paquetes de distintos modelos. Además cada modelo va cambiando anualmente y los fabricantes se comprometen a fabricar los repuestos de las máquinas que van vendiendo, de los autos, de los automóviles, de todas las máquinas que vendan, se comprometen a fabricar por un tiempo de no sé cuántos ahora, pero antiguamente era por 10 años, ¿no? O sea que si uno quiere utilizar repuestos genuinos, tiene el compromiso de los fabricantes al comprar que durante 10 años va a poder tener las partes y las piezas originales, ¿no? Para cada modelo. Entonces, esto, imagínense lo que significa para 5 millones de unidades. Y entonces el tiempo dijimos que había un sistema que se llama Just in Time, que tiene que ver con el hecho de que las partes y las piezas que se fabrican en otras partes y mismo también en las fábricas centrales llegan al tiempo preciso. No llegan después porque había unas fábricas paradas esperando que lleguen las partes y las piezas para hacer el montaje del conjunto, y no llegan tampoco antes porque no hay dónde ponerlas. Como son tantas unidades, entonces se necesitan bodegas especiales para guardar las partes y las piezas que se han fabricado. Entonces, tiene que llegar en el tiempo oportuno. Eso a veces tiene inconvenientes, o sea, tiene la conveniencia de que la fábrica no está ociosa, ¿no? No tiene tiempos de espera, pero tampoco tiene grandes lugares donde están guardadas las partes y las piezas que se van fabricando. O sea, todo llega en el momento preciso. Y sin embargo, cuando se atrasa, ha habido en el pasado cercano, hemos tenido un problema con los famosos containers, que las partes y las piezas se envían en unas cajas muy grandes llamadas container, y esas van normalmente en barcos. Y los barcos son barcos que llevan solamente containers, y a veces pasan por lugares que son muy estrechos, y si alguno se tranca por ahí, entonces hay un montón de barcos que quedan esperando, y todo lo que depende de ellos entonces se va a retrasar. Eso ha pasado con la mayoría de las empresas que han tenido que estar muchas veces ociosas, han tenido que incumplir sus compromisos por el hecho de que habían contenedores trancados en todo el mundo. Para que todo funcione bien, dice, el gran secreto, dice, son el hecho de que las dimensiones reales que tienen las piezas, no solamente las nominales teóricas, sean iguales para que todos los conjuntos resultantes se puedan armar sin ningún trabajo adicional. O sea que como se mandan a hacer en distintas partes del mundo, partes y piezas, entonces resulta que tienen que llegar justo a tiempo, pero también resulta que tienen que poderse utilizar tal cual llegan, sin que haya que hacerles ningún trabajo adicional, porque si no, pues no tendría chiste, ¿cierto? Entonces, las dimensiones reales de las piezas tienen que ser de acuerdo a los planos de fabricación, pero no solamente en la teoría, sino que en la práctica, o sea, real, para que los conjuntos resultantes se puedan armar sin trabajos adicionales. Para ello es preciso, primero, utilizar el mismo sistema de unidades, o sea que todos trabajamos, hemos dicho que hay dos grandes sistemas de unidades, los vamos a ver enseguida.
Uno que es el sistema métrico internacional y otro que es el sistema anglosajón o inglés. El sistema métrico tiene para longitudes el metro como unidad básica y el otro tiene la pulgada, ¿no? El americano. Entonces, todos los que participan del intercambio, todos los que se han comprometido a fabricar y la misma fábrica, cliente y proveedor, tienen que tener efectivamente el mismo tamaño, incluyendo las máquinas, equipos e instrumentos de medición. Y de acuerdo con esto también hay antiguamente el sistema antiguo de fabricación requería que se fabricaran piezas iguales, lo cual es prácticamente imposible, ¿no? O sea, resultan extremadamente caras las piezas que se tratan de ser iguales. Entonces, lo que la fabricación moderna pide solamente que las piezas sean intercambiables. Es decir, que cualquiera de las piezas de todo un lote, digamos, por ejemplo, se ha pedido un lote de 10.000 piezas, cada una de esas 10.000 piezas, a pesar de ser ligeramente diferente al resto, puede hacer el trabajo que hacen las demás. Decimos que son piezas intercambiables. Vamos a irnos de nuevo al texto. Entonces, para lograr eso, dice, esto significa no solamente que los nombres de las unidades son los mismos, sino que efectivamente tienen el mismo significado para todos. Es decir, que, por ejemplo, en el caso de la medición de longitudes, los metros lineales de todos los participantes tienen que tener exactamente el mismo tamaño. Inicialmente, al ser adquiridos, porque, pues, sí, esto es algo también adicional. Los usuarios, que son las fábricas metalmecánicas, no fabrican los instrumentos, los compran hechos de otras empresas que venden los instrumentos para su utilización por las empresas metalmecánicas. Entonces, por eso dice, tiene que ser igualmente, y sin importar dónde lo hayan comprado, los metros que compran tienen que tener todos el mismo tamaño. No puede ser que algunos metros sean más grandes y otros más chicos. Esto se ha dado históricamente porque antiguamente cada empresa hacía sus propios instrumentos de medición y resultaba que, por ejemplo, una empresa tenía dos patrones que eran de media pulgada y que, claro, poniéndolos juntos deberían ser iguales al patrón de 1 pulgada. Y resulta que no eran o más grandes o más chicos, ¿no? Entonces, no se podía fabricar así. Entonces, inicialmente, al ser adquiridos y que se conserve sin variaciones durante toda la vida útil del instrumento. Solo así es posible garantizar que las partes y las piezas fabricadas en un taller puedan ensamblarse con las de otro taller y constituir un conjunto de plena funcionalidad. O sea, tenemos que poderlas armar, independientemente de dónde procedan, de dónde vengan, y ese conjunto así armado tiene que funcionar. No es solamente que todo esté junto, sino que además pueda hacer el trabajo que se sabe que tiene que hacer. Para esto se necesita, además de que los patrones para utilizar, además que los patrones que se utilizan para calibrar, corregir o compensar el desgaste natural de los instrumentos de medición sean también idénticos y fácilmente accesibles a todos los participantes. Entonces necesitamos tener patrones. Por ejemplo, la yarda, el pie y la pulgada son descendientes directos del brazo, del pie y del pulgar humanos. Entonces los patrones en ese caso eran el pie y 1 pulgada, la mano humana, ¿no? Entonces, cada persona que iba a comerciar llevaba sus propias unidades consigo misma, sin querer decir que cada pulgada tenía que ser distinta, porque los tamaños de las personas son también diferentes. El patrón internacional de longitud es una regla metálica de aleación de platino y iridio. Llamado metro patrón, que se conserva en una oficina internacional de pesas y medidas en
una oficina en Sèvres, en París, en Francia. Históricamente, el metro, hacia la unidad de longitud métrica, se definió como la 10.000.000ª parte de un cuadrante del meridiano terrestre que pasa por París. Vamos a ver eso aquí, está un poquito escenificado. Yo he querido hacer un poco de teatro con esto, ¿no es cierto? Entonces, para longitudes, usamos el metro internacional, el metro lineal, y han utilizado para eso, sabemos que todos los materiales se alargan cuando se aumenta la temperatura y se achican cuando se disminuye, cuando hace más frío. Entonces han procurado utilizar una aleación que se llama INVAR. Esa aleación prácticamente se mantiene del mismo tamaño, ¿no? Dentro de un rango más o menos aceptable de temperatura. Saliendo de ese rango también tiene cambios notables. Entonces se conserva en París, dice, como parte de la Conferencia Internacional de Pesos y Medidas, o sea que la oficina de pesos y medidas de cada país se llevó una copia, o sea que para acordar a nivel de todo el mundo que el metro lineal era el patrón internacional, una unidad internacional, hicieron una conferencia también internacional solamente para acordar sobre pesos y medidas. Entonces, como resultado de esta conferencia, cada país signatario de la conferencia se llevó una copia a su país y con eso hizo también sus oficinas de pesos y medidas. Posteriormente se redefinió como un múltiplo de la longitud de onda de la luz anaranjada que emite el criptón 86 excitado. Aquí va sistema métrico lineal. En 1880 se lo definió en esa conferencia el metro lineal. ¿Qué cosa era el metro lineal? De acuerdo con esa conferencia, los teóricos pensaron que el mundo era una esfera exacta, igual, exactamente igual, y la esfera en el mundo el mundo gira, tiene un eje de giro que va del polo norte al polo sur, o al revés, y para ubicar los distintos puntos que están sobre la esfera, se utilizan dos coordenadas, una de tajadas horizontales, que son las que van más cerca del polo, son más chicas, y las que están más cerca del centro, más cerca del ecuador, son más grandes. La más grande de estas tajadas es la que pasa por el Ecuador y va achicándose de nuevo hasta llegar al polo sur. Esos son los paralelos, se llaman paralelos y también se llaman la latitud. Entonces, cada punto del plano tiene una latitud y una longitud. La longitud son circunferencias máximas, o sea que pasan por el centro, todas por el centro de la circunferencia, que pasan alrededor en todas direcciones. Entonces a cada una de estas le llamamos los meridianos. Entonces si tomamos un meridiano y lo dividimos en cada cuadrante, son 2, 3 y 4 cuadrantes, tomamos un cuadrante y de acuerdo con eso dividimos en 10 millones de partes este cuadrante. Entonces eso le hemos llamado o le han llamado el metro lineal. Entonces con esa distancia calculada teóricamente hicieron un patrón que consiste en una regla, y la regla la regla estaba hecha de INVAR y a los dos extremos le pusieron unas incrustaciones de oro que no se oxidan, y le hicieron una rayita a cada lado, y entonces eso era un metro lineal. Entonces hicieron copias y cada uno de los países se llevó a su país se llevó un metro lineal. Y esa fue entonces la conferencia de pesos y medidas. Dice aquí sin embargo, como siempre hay gente que no está conforme con lo que se ha hecho, y aparecieron los físicos
que necesitan mucha precisión y dijeron que en realidad la medida que habían tomado no era exactamente una 10 millonesima parte, sino que tenía una desviación del 0,023%. Sin embargo, lo que ya habían hecho ya no se podía cambiar, además el cambio era muy significante. Para marcarlo entre dos líneas prácticamente pasaba inadvertido. Entonces, sin embargo, ese metro, definido así, con la distancia que hay entre dos rayas grabadas en esas piezas de oro, quedó tal cual. Y cuando este está, entonces se definió a 0 grados centígrados. Entonces, esta regla corresponde o se llama el primer patrón de longitud. Y es común a todo el mundo porque cada uno se llevó a su país una regla igualita. Esto después tiene que ser aprobado en cada país para que pase a ser norma, para que pase a ser ley. Como por ser único ese patrón es inaccesible a los usuarios, nosotros queremos patrones, pero que sean, que se puedan usar en las fábricas, no patrones que estén guardados en un laboratorio, ¿cierto? Entonces, necesitamos patrones que sean accesibles, que sean más elásticos. Entonces, aquí se hizo la redefinición y se definió entonces un átomo de una sustancia que se llama Krypton 86. ¿Qué hacían con el Krypton? Lo bombardean con partículas gamma y entonces lo que ocurre es que se excitan los electrones que están alrededor del núcleo y saltan hacia afuera. Por ejemplo, que estaba más adentro, con un nivel de energía verde, cuando lo bombardean, sube y sale más hacia afuera. Entonces, de acuerdo con esto, su nivel de energía sube a E2 y a E1. Después de un tiempo, este electrón que está en una órbita que no le corresponde, de nuevo, se viene para adentro y decae. Entonces, al decaer, suelta una luz, que en este caso es una luz anaranjada. Y dice, entonces midieron los físicos, no sé cómo lo harán, dicen, si medimos 1.650.763 longitudes de onda de esta luz anaranjada, vamos a tener lo que es 1 metro. Entonces, la definición más moderna ya no es tanto la 10 millonesima parte de un cuadrante de un meridiano terrestre, sino que es esta cantidad de longitudes de onda de la luz anaranjada. Aquí hay algunas cosas que he encontrado también. Si pasamos de aquí, del electrón excitado en la órbita número 3 a la 2 a la 1, entonces resulta que va a soltar energía, ¿no? Va a despedir energía porque se está colocando en una órbita que tiene una energía menor. Y entonces esta energía que bota es un rayo de luz que puede tener distintos colores, distintas longitudes de onda. Aquí, por ejemplo, está mostrando, dice, decae del nivel 5 ps, está por aquí, al 2p10, el 2p10 está por aquí, y a esta le corresponde una luz anaranjada, ¿no? Entonces, esa la luz anaranjada del Krypton 86, 1.650.000 y tantas, corresponden a 1 metro lineal. Sin embargo, dice, ninguno de los patrones internacionales llamados patrones primarios, que podrían asegurar lo que se requiere, se puede usar en un taller metalmecánico. Imposible utilizarlos para medir piezas de un automóvil, o de un avión, o de una lancha, o de una calculadora. Para cubrir esa necesidad imprescindible, apareció un señor, el señor Johansson, que inventó lo que se llaman los calibres prismáticos Johansson, que son patrones secundarios, y estos sí que se pueden adquirir y pueden ser usados en cada taller para garantizar efectivamente la igualdad. Vamos a ver, no sé si podemos ver un poquito cómo son estos talleres. Entonces vamos a volver un poquito para atrás, ya sabemos
que necesitamos patrones para poder hacer efectiva esa igualdad de unidades. Dice entonces, la metrología es la ciencia que tiene por objeto estudiar los sistemas de medida y entonces para estudiar esos sistemas de medida hace diferencia entre dos conceptos, uno que es medir y otro que es calibrar. Medir es determinar, dice, la magnitud de una dimensión en unidades escalares. O sea, lo que hacemos es tomar una regla, tomar un instrumento y ver cuántas veces cabe, por ejemplo, la longitud. Si estamos hablando de longitudes lineales, comparamos esa regla que tiene marcadas las unidades con la distancia que estamos queriendo medir. Y a eso le llamamos entonces la medición. Y la medición va a ser entonces un número que significa la cantidad de unidades que está contenida en esa distancia. Eso es lo que es medir. Ahora, por otro lado, muchas veces no estamos interesados en saber cuántas unidades contiene la pieza que hemos hecho, la pieza que estamos midiendo, sino que queremos simplemente calibrar, o sea que determinar por comparación si la longitud dada es mayor o es menor que una magnitud especificada. Nos dicen esta magnitud debería tener este tamaño y nos dan un tamaño real. De manera que nosotros comparamos, por comparación, establecemos que lo que nosotros hemos hecho es más grande o más chico que esa magnitud. En el caso de las longitudes, que esa longitud. Entonces, esto significa que nosotros no necesitamos conocer cuánto mide, sino que simplemente saber si es más chica o más grande. Y eso lo podemos hacer por comparación, poniendo una al lado de la otra. Bueno, ahora, la calibración se puede hacer en forma directa o indirecta. O sea que si nosotros comparamos la pieza que hemos fabricado con la otra pieza con la que se va a juntar, decimos que es una calibración directa. Pero si no lo hacemos así, decimos que es una calibración indirecta. Y en ese caso, utilizaríamos para comparar una pieza que no es la otra con la que se va a juntar la pieza que hemos fabricado, sino que es una representante. Entonces, dice, se realiza con algún objeto que represente a la otra parte. Este es el caso de la fabricación en serie. Cuando vamos a hacer, nos encargan hacer, por ejemplo, 20.000 piezas de un determinado tipo, fabricación en serie, entonces cientos o miles de ejemplares de la misma pieza, ya no es posible realizar la calibración directa, o sea, no la podemos comparar con la otra parte, porque van a haber 20.000 otras partes, ¿no es cierto?, dependiendo con cuál le toque, ya que se fabricarán muchas piezas equivalentes, es decir, intercambiables, para poder armar o ensamblar un gran número de conjuntos equivalentes. O sea que, en ese caso, se utiliza un instrumento llamado calibre, que representa a la otra parte en la comparación, en la calibración. Entonces, vamos a armar, normalmente se trata de piezas que trabajan juntas, y son dos piezas que trabajan la una con la otra. Entonces, cuando están fabricadas las dos piezas, las juntamos y vemos si la una tiene el tamaño necesario para trabajar con la otra. Y entonces obtenemos de esa manera conjuntos que son equivalentes. Esos conjuntos con cada una de las piezas, si tenemos, por ejemplo, 10.000 piezas, tanto de la una parte como de la otra, vamos a alzar al azar una pieza cualquiera de algún recipiente y la vamos a juntar con una pieza cualquiera del otro recipiente. Y entre esas dos vamos a armar un conjunto. Ese conjunto vamos a llamarle un conjunto equivalente y tiene que poder trabajar tal como se ha definido que va a ser el trabajo. Aquí les he puesto yo para que tengan también, para que sepan cómo se llaman. Resulta que en el sistema métrico decimal
métrico internacional, nosotros pasamos de una unidad a la siguiente simplemente multiplicando o dividiendo por 10. Eso es muy conveniente porque nos permite tener un sistema, digamos que integrado. Y la gente que hace cosas pequeñitas puede también saber y expresar de qué tamaño son las que hace una gente que trabaja con piezas más grandes. Entonces, eso se hace definiendo un sistema que tiene diferentes unidades y la una es múltiplo o submúltiplo de la otra. Entonces, aquí a cada una de estas se le ha puesto un nombre. Por ejemplo, kilo quiere decir 10 al cubo, 1000 unidades, ¿no? Kilogramo, 1000 gramos. Kilómetro, 1000 metros. 10 al cubo, metros. Si multiplicamos por 1000, obtenemos el prefijo mega. Mega quiere decir entonces 10 a la 6, 1 millón de unidades básicas. Giga o giga quiere decir 10 a la 9, 1000 millones de unidades básicas. Tera quiere decir 10 a la 12. Aquí tenemos que tener un poco de cuidado. En el sistema americano al giga le llaman un billón, ¿no? Y nosotros en el sistema métrico a 10 a la 12 le llamamos un billón métrico. Y a estos le llamamos miles de millones o también milladas. Entonces sigue para arriba el prefijo peta, una P mayúscula que son 10 a la 15 y hexa que es 10 a la 18. Hacia abajo tenemos 10 al cuadrado que se llaman los hectolitros, hectómetros. Más abajo 10 a la 1 decámetros. O sea, por ejemplo, un metro tiene 10, o sea, 10 metros son un decámetro, 10 a la 1. Hacia abajo tenemos 10 a la menos 1, que se llama deci. 10 a la menos 2, que se llama centi. Un metro tiene 100 centímetros, ¿no? O sea, cada uno de esos centímetros son 10 a la menos 2 metros. Milímetros, 10 a la menos 3. Un metro contiene 1000 milímetros. Y cada uno de esos milímetros tiene 10 a la menos 3 metros. Sigue más abajo el micrómetro. Su símbolo es una micro, una min griega. 10 a la menos 6, 1 millón. O sea que un metro contiene 1 millón de micrómetros. Pues sigue el nanómetro, nano, 10 a la menos 9, pico, 10 a la menos 12, femto, 10 a la menos 15 y apto, 10 a la menos 18. Unidades de longitud, entonces esto se utiliza no solamente en el sistema métrico, podemos ver unidades de volumen, el sistema métrico en general, no solamente unidades de longitud. Para unidades de longitud, actualmente coexiste en el mundo el sistema métrico y el sistema inglés. Las unidades de uso más frecuente en la metalmecánica son, por un lado, en el sistema métrico, dice, tenemos el metro en este sistema métrico, la unidad base o básica de ese sistema es el metro, que hemos dicho que es una 10 millonésima parte de un cuadrante de un meridiano terrestre que después se modificó. Esa cantidad se utiliza en todo el mundo como unidad básica del sistema métrico. Entonces, fíjense, cambiar alguna cosa, vieron que era un poquito diferente, pero ya cambiar, todo el mundo tendría que cambiar, lo cual es sumamente complicado. Entonces, eso quedó como unidad básica, un metro. Ahora, lo que pasa es que en construcción de máquinas, nosotros no utilizamos el metro como unidad básica para las máquinas, sino que utilizamos el milímetro. El milímetro, que es 10 a la menos 3 metros, es la unidad básica para la construcción de máquinas. O sea que todas las partes y piezas que entran en máquinas se expresan en milímetros, si estamos dentro del sistema métrico internacional, y entonces eso es una milésima parte de un metro.
Entonces, para nosotros, en adelante, vamos a expresar siempre, vamos a trabajar siempre o casi siempre en el sistema métrico internacional. Y entonces, las unidades de longitud para nosotros van a ser los milímetros. El micrómetro como unidad, entonces, para expresar las longitudes vamos a usar el milímetro. Dice a la -3 metros. Ahora, hemos dicho que también aceptamos variaciones, ¿no? Porque las piezas no van a ser iguales, sino que van a ser simplemente equivalentes, digamos, comparables. Entonces, esas diferencias se miden en una unidad que es 1000 veces más pequeña que el milímetro, en micrones, que son 10 a la -6 metros, pero que son 10 a la -3 milímetros. Entonces, un micrómetro con símbolo micrómetro, micra del griego, con M de metro, tiene 10 a la -6 metros, pero tiene 10 a la -3 milímetros. Entonces, la vamos a utilizar como unidad para expresar errores. Entonces, las longitudes se van a expresar en milímetros y los errores de fabricación o lo que fuera, o las variaciones que aceptamos, las vamos a expresar en micrómetros, a veces decimos micras. Ese es entonces uno de los sistemas imperantes para medir longitudes. Y el otro sistema se llama el sistema inglés, que tiene como unidad básica la pulgada. Su abreviatura es IN de inch, o también son dos rayitas, dos comillas, cremillas. Siendo el metro patrón, es un patrón internacional de longitud, o sea que cuando se reunieron en esa conferencia de pesas y medidas en 1880, todo el mundo acordó nombrar el metro lineal como unidad básica internacional, de manera que el sistema inglés se define en base al metro y para nosotros se define en base al milímetro. Entonces, el sistema inglés como sistema derivado, decimos entonces que una pulgada, que es la unidad básica del sistema inglés, tiene exactamente 25,4 milímetros. En la práctica coexisten dos sistemas de origen inglés. Hemos dicho el sistema inglés, sin embargo, digamos que el sistema inglés es un poco más, se creó en forma mucho más antigua y no solamente se utilizaba en países anglosajones, se ha utilizado mucho también en países de habla castellana, por ejemplo en España, ¿no? Porque era un sistema un poco más sencillo de utilizar que el métrico, que el metro. Para utilizar el metro tenemos que tener un instrumento que mida un metro o una parte de metro. En cambio, para el sistema inglés clásico se podía hacer, o ellos se contentaban con la precisión que se obtiene con las longitudes humanas, ¿no? Entonces, por eso coexisten dos sistemas de origen inglés, ambos basados en la pulgada. Un primer sistema fraccionario o clásico. Este es el sistema original. Históricamente es más antiguo y es un sistema, el alternativo se llama sistema inglés técnico, que reconoce la necesidad de racionalizar los múltiplos y submúltiplos. Hemos dicho que en el sistema métrico tenemos la gran ventaja que hay que multiplicar o dividir por 10 y se acabó. Y tenemos hasta un nombre. Entonces, en el sistema inglés no ocurre eso, ¿no? El sistema inglés clásico es un sistema fraccionario. O sea, son todos números racionales. ¿Qué es un número racional? Es entero partido por entero. Tal como aquí, por ejemplo, 3 pulgadas, 5 octavos y 9 128avos de pulgada. Es lo que mide una pieza. Entonces, es complicado de nombrar. Nosotros en el sistema métrico hubiéramos dicho que se dio 83,254, ¿no? Entonces, por la ubicación, habríamos dicho que son 83 milímetros, 254 décimas, centésimo y milésimo. De manera que
serían 2 décimas, 5 centésimas y 9 milésimas de milímetro. Pues muy fácil. Aquí para hacer lo mismo necesitamos expresar en octavos, en 128avos, en 16avos. Por ejemplo, 3 16avos es la medida de esta pieza. 16avos de pulgada. Aquí 1 pulgada y 13/24. Son las unidades que tiene este sistema inglés. Son 1 pulgada, la unidad básica del sistema, que es la pulgada. Se puede escribir de esa manera o se puede escribir como un inch. Y ya sabemos que corresponde exactamente a 25,4 milímetros. Hacia arriba, si contamos 12 pulgadas, obtenemos lo que se llama un pie. O sea que para pasar a la próxima unidad, tenemos que multiplicar por 12. Y después, para pasar de esa próxima unidad que era el pie, aquí el pie, en realidad en inglés se llama feet, FT, se abrevia FT de feet. Y también se puede expresar como una sola cremilla, ¿no? O sea que uno dice un feet o y una cremilla. Aquí, por ejemplo, estos son 3 pies. Y para pasar de la unidad pie a la unidad yarda, que es más grande, tenemos que juntar 3 pies. Entonces, una yarda es igual a 3 pies. Entonces, hacia abajo ya sabemos que no hay unicidad, ¿no es cierto? Una vez tenemos que multiplicar por 12, otra vez tenemos que multiplicar por 3, para pasar de una unidad a la siguiente. Y para hacia abajo, las cantidades que son menores de 1 pulgada, tenemos media pulgada, 1/4, 1/8, 1/16, son siempre dividiendo entre 2. Que por otro lado es mucho más fácil, ¿no? Aunque no tengamos un instrumento que mide, que tiene marcas, podemos tener, por ejemplo, un cordel que mide exactamente 1 pulgada. Si lo doblamos en 2, tenemos media pulgada. Si doblamos eso en cada mitad, la doblamos en 2, tenemos 1/4. Entonces, de esa manera se ha constituido este sistema inglés. 1/4, 1/8, 16avos, 32avos, 64avos, 1/128, y etcétera. Sigue dividiendo entre 2. Entonces, fíjense, para pasar de una unidad a la siguiente, las 16avos necesitamos dividir entre 2 los octavos. Y los 16avos dividir entre 2 para pasar los 32avos o multiplicar por 2. Ese es el sistema inglés clásico, que es un sistema fraccionario. Si ustedes expresan las cantidades con comas, entonces lo hacen mal y obtienen una mala nota, porque el sistema inglés clásico no tiene comas, tiene fracciones. El otro sistema es el sistema inglés técnico. Aquí igual sigue siendo la unidad básica la pulgada, pero ha pasado hacia abajo. Hacia arriba el pie y la yarda siguen siendo iguales, pero hacia abajo ya no se dividen entre 2, sino que se dividen entre 10, para ser exactamente igual que el sistema métrico. 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo, 1 10 milésimo, 1 100 milésimo, 1 millonésimo. 1 millonésimo de pulgada. Millonésimas de pulgadas, 100 milésimas, 10 milésimas, milésimas, etc. Y 1 décimo, 0,1, 1 centésimo, 0,01, ¿no? Décimas, centésimas, milésimas, etc. De manera que en el sistema inglés técnico, las cantidades, las longitudes se expresan así. 3,476. 3 pulgadas, 4 décimas, 7 centésimas y 6 milésimas de pulgada. Exactamente igual que en el sistema métrico. O también 5,42. Aquí 5,42 quiere decir 5 pulgadas y 4 décimas y 2 centésimas. Aquí
1.5502. Décima, centésima, milésima, 10 milésimas. Aquí hay que ver a otro aspecto que se ha acordado también en todo el mundo, y es el uso de un guarismo para dividir la parte entera de la parte decimal. Y se ha acordado que ninguno de los dos sistemas, los ingleses utilizan la coma decimal, utilizan el punto decimal, y nosotros usamos la coma, ¿no? De manera que todas las cantidades que van a la izquierda de la coma son unidades enteras, y lo que va a la izquierda de la coma son partes de unidad, son décimas, centésimas, milésimas, etc. Y los miles, cuando era ya 3000, por ejemplo, 52.000, 52 puntos y algo, 429, ¿no? Entonces, los ingleses lo han hecho al revés. Para los miles y millones, etcétera, utilizaban una coma, y para decimal, para separar la parte entera de la parte decimal, utilizaban un punto. Entonces, aquí se ha decidido en todo el mundo que solamente se va a separar la parte entera de la parte decimal. Ya no se van a poner otros símbolos como para los miles o los millones, y que van a ser equivalentes la coma o el punto. Entonces los dos valen lo mismo y separan la parte entera de la parte decimal. De aquí en adelante en el texto se entenderá lo siguiente. Longitudes se va a usar principalmente el sistema métrico, de modo que si no se indica nada, se va a obtener, se sobreentenderá que se trata de milímetros. Es decir, medidas en milímetros solo llevarán el número sin poner mm, que deberían poner. Entonces, cualquier cantidad sin nada al lado que decir que son milímetros. Por ejemplo, 3,56 es una longitud que mide 3,56 milímetros. De acuerdo al sistema ISO, los números llevarán punto o coma decimal. Esto es lo que les acabo de indicar, que el 45,782 es equivalente con el 45,782. Estos números son también equivalentes. Puede ser la coma o el punto como separación de la parte entera de la parte decimal. Para lectura se puede poner un espacio para ayudarnos a leer en forma adecuada. 3.457, porque ya no se va a poner aquí punto, no se va a poner nada. Si necesitamos, se va a poner entonces un espacio. Otras unidades, podemos hacer una breve pausa. Hacemos 5 minutos de pausa. Pausamos dejamos de compartir. Paramos la grabación, no sé dónde está. Aquí suspendemos la Recording grabación stopped. y damos 5 minutos para estirar los pies.
Bien, si continuamos, tengo que poner en marcha, parece que está. La grabación está en... Hasta por aquí, ya no lo encuentro. Estamos grabando, resulta que ahora estamos en pausa. No encuentro dónde está la grabación. Vamos a dejar de compartir. Que lo encuentre. ¿Dónde está? Reanudar. Compartición. Voy a participantes en el centro de la... ¿Alguien ve dónde está? La grabación de pausa. Vamos a continuar. Recording in progress. Grabamos, continuamos grabando. Estamos aquí. Aquí les he puesto otras cosas que también se van a necesitar. Unidades angulares. Se presentan 3 sistemas angulares. En matemática hemos aprendido que hay 3 sistemas. Los radianes, que son unidades de arco. Y por tanto no tienen, son unidades, una cantidad de, una longitud de radios, ¿no? Si expresamos una vuelta completa, por ejemplo, en un círculo, tiene una longitud, el perímetro de una vuelta completa de una circunferencia sería 2πr unidades de longitud. Entonces, ¿cuántas veces está contenido el radio en esa longitud? 2π veces, ¿no? 6,23 por 3,14 por 2, 6,28 veces contenido el radio. Y bien. Entonces decimos que una vuelta completa contiene 2π radianes, 6, y tantos, ¿no? Y entonces esa longitud, los radianes no tienen unidades de, no tienen unidades de longitud, son simplemente longitud partido por longitud. 2πr partido por r. Y si utilizamos una circunferencia unitaria, entonces directamente podemos medir ahí, cuando medimos el lado inicial y el lado final de un ángulo, si medimos esa cuerda, perdón, una cuerda no, sino que el arco simplemente son radianes. Ahora, los grados antiguos, sexadesimales, una vuelta entera de la circunferencia son 360 grados. Entonces, cada grado es un 360avo parte de una vuelta completa. Entonces, está definido que una vuelta completa tiene un ángulo central de 360 grados. Cada grado, entonces, es un 360ava parte de una vuelta. Esa vuelta completa está dividida en 4 partes. Cada parte son 90 grados. 90, 180, 270 y 360. Eso es un grado. Los grados están divididos en minutos. Cada 60 minutos hay un grado. O sea, un grado tiene 60 minutos. Un minuto es un 60avo de grado. Y cada minuto está dividido en segundos. Y un segundo también se utilizan las cremillas. Una cremilla para minutos, 2 para segundos. Un 60avo de minuto es un segundo. O sea que un grado tiene 3.600 segundos. Y un segundo es un 3.600avo de grado. Se convierten, en realidad la parte importante, aquí hay unos grados nuevos. Yo nunca los he usado, pero tratan de hacer esto que también ha nacido antes de la técnica. Los grados antiguos han nacido antes de la técnica. Entonces tratan de hacer algo más racional y dividen entonces la vuelta completa, la dividen en 400 partes. Y son los grades. ¿Sí? En la calculadora nosotros tenemos, cuando estamos calculando en radianes, hay una ventanita que dice R mayúscula. Cuando estamos calculando en
o tomando los ángulos en grados antiguos, dice D de degree. Entonces, radians, degrees, y los otros se llaman los grades con G. Nosotros en metalmecánica, por suerte, utilizamos solamente los grados antiguos. Entonces, no hay que preocuparse de los otros dos. Simplemente los he puesto aquí para completitud, ¿no es cierto? El tiempo también ha nacido antes de la técnica y seguiremos utilizando lo que se hizo. Un segundo. El segundo es la unidad básica, el minuto y la hora. Aunque probablemente se pueda decir también que la hora es la unidad básica o el día, ¿no? Pero utilizamos lo que siempre se ha utilizado, una hora que tiene 60 minutos y un minuto que tiene 60 segundos. O sea que una hora tiene 3.600 segundos. ¿Sí? También aquí, solamente a partir del segundo, se utilizan, igual que en el sistema inglés técnico, se utilizan 0,1, 0,001, 0,001, décima milésima de segundo, solamente a partir del segundo. Entonces, tomamos el segundo como en la básica y multiplicando por 60 y por 60 obtenemos el minuto y la hora. Así lo vamos a hacer. Frecuencia, hertz, oscilaciones por segundo. Una oscilación por segundo es un hertz. O sea que en las unidades de los hertz son 1 partido por segundo. Segundo a la menos 1. ¿Sí? Porque oscila una vez por segundo. Velocidad angular, revoluciones por minuto, RPM. Aquí las cosas que dan vueltas, las cosas que vienen y van, como son la frecuencia, se utilizan como oscilaciones, ¿no? Por segundo, hertz, kilohertz, megahertz, etcétera. Sí. Y la velocidad angular de cosas que giran, utilizamos las revoluciones, que son las vueltas. Se pueden medir las vueltas por segundo, RPS, revoluciones por segundo, o se pueden medir las revoluciones por minuto. Esas son las unidades más usuales. Una vuelta por minuto, una RPM. ¿No? Y si se mide por segundo, entonces una RPS. Una RPM tiene 60 RPS. La temperatura también vamos a usar, como estamos en grados, vamos a utilizar en grados centígrados o grados Celsius. Para ser más correctos, no son centígrados, sino que son Celsius. Los absolutos son los Kelvin, ¿cierto? Pero nosotros vamos a utilizar normalmente lo correcto, lo que está en una habitación, ¿no? Cuando se mide la temperatura de la habitación, no la medimos en grados Kelvin, sino que la medimos en Celsius. Si estamos en la zona europea o internacional, y si estamos en la zona americana, se mide en Fahrenheit, ¿ya? Entonces, antes de continuar con lo que estamos viendo de patrones, vamos a también hablar de la exactitud de las mediciones. Y dice, también tenemos ya en física, no sé si han visto ustedes el principio de incertidumbre de Heidelberg. Entonces, aquí también resulta que no es posible medir exactamente ninguna de las magnitudes físicas cuyas unidades se acaban de ver. Y ello se debe principalmente a algunas variables. Primero, la variable humana. Distintas personas aprecian de forma diferente la misma dimensión. Entonces, por ejemplo, si yo estoy mirando aquí esta reglita y en la cantidad de unidades enteras que están incluidas va a haber unidad. Todos los humanos que están entrenados van a leer la misma cantidad. Pero como el grosor de esta no tiene un número entero de unidades, ahí ya no va a haber unidad y cada persona que está entrenada va a medir algo distinto. Alguien va a decir, no, estos son 5, 10, 12,1, otros van a decir, no, 12,2. No va a haber una unidad exacta, una unanimidad. O sea que una de las variables que interviene para que lo que decimos no sea la cantidad exacta es la variable humana.
Distintas personas aprecian de manera diferente. Segundo, y también hay errores de medición, ¿no?, que se suman a esos. A ellas se suman los errores involuntarios, como los ilustrados más abajo. Por ejemplo, aquí, si no estamos usando bien nuestro instrumento, puede ser que en lugar de estar midiendo el ancho de este cordón, estemos utilizando una diagonal. Entonces vamos a leer una cantidad mayor de unidades de la que en realidad debemos leer. Entonces tenemos que, además, cuando se trata de piezas y objetos tridimensionales, no está indicado de dónde a dónde hay que medir, entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos para medir correctamente lo que se necesita. Aquí, por ejemplo, también está mostrando, queremos medir el ancho de esta ranura, y si nosotros medimos la ranura con una regla como esta, entonces vamos a estar midiendo de forma distinta, ¿no?, el ancho. ¿Por qué? Porque si estamos midiendo del mismo lugar las dos orillas, entonces resulta que vamos a estar midiendo así. Aquí estamos en la punta de la regla, medimos esta rayita, pero en realidad coincide, o sea, estamos midiendo aquí y no estamos midiendo lo que deberíamos medir, el grosor. Entonces esto va a hacer que nosotros tengamos un error de medición. Ejemplo, la necesidad de colocar bien el instrumento y evitar la lectura oblicua. O sea que para leer bien habría que medir desde arriba. Y mejor entonces de frente, ¿no? Si estamos así, el hecho de estas variaciones que pueden llevar a varias décimas o centésimas de milímetros, si medimos desde arriba de manera oblicua. Después, otro de las razones por las cuales no es exacto lo que medimos es el instrumento. Cada instrumento tiene un grado de precisión que no puede ser sobrepasado. Entonces, si es por ejemplo, una regla que está dividida en milímetros, no le vamos a pedir mucho más a la lectura. Ese instrumento está hecho para darnos la lectura en milímetros, ¿no?, si es una regla corriente, y probablemente puede darnos también una lectura en un poquito más, pero no le vamos a dividir entre 10, por ejemplo, la distancia entre una rayita y otra, entre 1 milímetro y el siguiente. Entonces, ese instrumento nos da apenas, aquí dice 1/10, dice, ¿no? Por ejemplo, si trata de una regla graduada en milímetros, la apreciación será cuando más en milímetro, 1/10 de milímetro. A ojo, yo creo que un 0,2, un 0,5, medios milímetros, podremos medir así a ojo y no dividirlos en 10 partes a ojo. Sería como mucho pedir de ese instrumento que es una regla graduada en milímetros. También otra de las variables que incide fuertemente en la medición, en la exactitud de las mediciones, es la temperatura, debido a que todos los cuerpos cambian su tamaño con la temperatura a la que se encuentran. Es decir, se dilatan o se contraen, dependiendo de si la temperatura subió o bajó. Si subió, se dilatan; si bajó, se contraen. Entonces, la temperatura también influye en la exactitud de las mediciones. Entonces, la longitud, por ejemplo, la longitud a la temperatura 1, que sería L1, longitud del cuerpo a la temperatura T1, y L0, la longitud del cuerpo a la temperatura T0. Entonces, aquí van a variar porque el cuerpo tiene un coeficiente de dilatación lineal alfa, y este número es una propiedad de cada material. Cada material se dilata y se contrae de manera diferente. Ya dijimos que se puede ajustar eso, por ejemplo,
para el metro patrón, se buscaron una aleación que ya la conocían de alguna manera, que se llama el invar, ¿no? Entonces le llaman invar porque es invariable, y entonces quiere decir que este alfa es muy pequeño. Yo no tengo aquí el valor del coeficiente del invar, pero debe ser muy pequeño, y prácticamente entonces la longitud, para si son pequeñas diferencias, este delta T sería el incremento de temperatura T1 menos T0, la nueva menos la antigua. Entonces la nueva longitud L1 va a ser igual a la longitud, la temperatura T0, multiplicada por 1 más alfa por delta T. Y entonces alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, es una propiedad de cada material. Algunos ejemplos: el acero tiene un coeficiente de dilatación lineal de 11 por 10 a la menos 6. Las aleaciones de cobre son más sensibles al cambio de temperatura, 16,7 por 10 a la menos 6. Prácticamente todas las aleaciones de cobre. Aquí no estamos haciendo diferencia entre las distintas, ¿no? Pero probablemente lo tienen también. Y aleaciones de aluminio son todavía más grande la variación cuando son piezas de aluminio, y la variación es más pequeña cuando es acero. Por ejemplo, si una barra de acero de longitud de 100 milímetros aumenta su temperatura en 10 grados centígrados, entonces tenemos lo siguiente: aquí L sub 0 va a ser 100 y delta T va a ser 10. Entonces L sub 1 va a ser 100 por 1 más alfa, que vale, si es de acero, entonces alfa vale 11 por 10 al menos 6, por delta T, reemplazando aquí, ¿no? Va a ser 100 por 1 más 11 por 10 a la menos 6 por delta T, que vale 10. ¿De acuerdo con lo que nos dicen? La variación ha aumentado su temperatura en 10 grados centígrados. Entonces la nueva longitud va a ser 100 por 1 más 11 por 10 a la menos 6 por 10. Entonces al multiplicar nos da 100,011 milímetros. Dice que aquí delta L, si nosotros restamos a L1, le restamos L0, que es 100, obtenemos delta L. Entonces L1 menos L0, 0,011. Es chica, me dirán, ¿no? Pequeño, de décimas, centésimas de milímetros y milésimas, 1,1 centésimas de milímetro. Y si la medimos en milésimas de milímetro, son 11 milésimas de milímetro, 11 micras, que puede ser leído sin dificultad si se supone. Nosotros hemos dicho que vamos a tomar los errores en micras, o sea, 10 para menos 6 milímetros. Quiere decir que un cambio de temperatura de 10 grados ya tiene una variación, una longitud que es leíble, ¿no? Se puede leer sin dificultad. Pero un ratito. ¿Aló? Buen día. Allá, no, pero la voy a mirar. ¿De qué se trata? Parece mal. Bueno, ya. Gracias. Yo en este momento no lo podría confirmar, pero ahora que me ha hecho recuerdo, voy a tratar de ello. Gracias. Sí, así es. Le agradezco mucho. Hasta luego.
Entonces, la variación de longitud ha sido de 11 micras. Y nosotros hemos dicho más arriba que íbamos a leer las longitudes, los tamaños de las piezas, así íbamos a leer en milímetros, y que las variaciones, los errores, los íbamos a leer en micras, o sea, milésimas de milímetro. Entonces, piense que la variación de 10 grados, nada más 10 grados de temperatura, ya puede origina una variación que puede ser leída sin dificultad, ¿no? Suponemos también que tenemos instrumentos que pueden leer micras. Entonces, 11 micras, si hemos dicho que vamos a leer los errores de micras, tienen que ser posibles de leerse en los instrumentos que utilizaríamos para leer. Entonces, eso hace que tengamos variaciones en las medidas y la exactitud de las mediciones no es tal, sino que hay factores que hacen que varíen. Patrones de medida, entonces ya hemos visto los patrones para poder controlar la exactitud de las mediciones, así como poder intercambiar los productos fabricados en distintos talleres, hemos visto que es lo normal. Todas las unidades deben tener el mismo tamaño. Eso se consigue a través del uso de patrones. Entonces, un patrón es como su nombre lo indica, a un patrón le hace caso todo el mundo. Sobre todo el patrón es como el jefe del lugar donde se encuentre. Entonces, le tiene que hacer caso porque es el patrón, digamos. Entonces está obligado a hacerle caso, a seguirlo. Entonces, también en la técnica llamamos patrones a cantidades que tienen que ser cubiertas, que tienen que ser reconocidas por todas. Entonces, tenemos un primer patrón que hemos visto que se llama el metro patrón, que es una medida primaria. Ahora, no es posible en realidad que cada taller tenga su metro patrón. Y si tuvieras una barra con dos rayitas hechas en una incrustación de oro, sería muy difícil calibrar con él o medir con él los instrumentos de medición que se utilizan, ¿no? Entonces, a eso le llamamos un metro patrón. Es probable que las instituciones que tienen a su cargo el controlar que las medidas que se utilicen dentro de un país sean correctas, pueda utilizar esa medida primaria. Sin embargo, en un taller ya no podemos utilizar eso porque no, las cosas que que queremos medir tienen formas diversas, tamaños diversos, entonces no es lo suficientemente elástico como para eso. Inclusive si quisiéramos cambiar y medirlo en longitudes de onda, también andaríamos fuera de foco, digamos, ¿no? En un taller no se puede leer, no se puede estar usando para leer las longitudes de onda. Entonces, ese patrón que son patrones, ambos son patrones primarios, sirven para definir las unidades exactas de cada una de nuestros sistemas de medición, pero no sirve para ser utilizado por los usuarios. Entonces, para ese se ha hecho necesario idear patrones secundarios que puedan ser leídos por todos los interesados y que sirvan de manera eficiente para controlar los instrumentos de medición con una alta precisión. Entonces, aquí vino un señor, el señor Johansson, al que se le ocurrió utilizar, él se inventó estos calibres, son unas cajitas prismáticas, unos prismas de acero, son inoxidables en todo caso, ¿no? Y probablemente son de acero, calibres prismáticos, y cómo se pueden utilizar para medir. Entonces, estos ya serían un patrón secundario. Este patrón secundario no es tan exacto como el patrón primario, porque se construye a partir del patrón primario, pero ya este patrón secundario lo puede obtener cualquier persona, se lo puede comprar de las empresas que lo fabrican, ¿no? Aquí ya hemos dicho que no son las empresas usuarias. O sea, un taller de metal mecánico no hace sus calibres Johansson, tiene que comprarlo.
Y para medir, si nosotros queremos medir una longitud determinada, estos calibres son prismas rectangulares que tienen todos la misma longitud, el mismo ancho, pero tienen alturas diferentes. Entonces, como tienen alturas diferentes, podemos juntar varios de ellos hasta formar la longitud que queramos. Entonces, esto fue la solución. Fue la solución para que cada uno pudiera tener en su taller las medidas exactas que le permitan trabajar con otra persona, ¿no? Y le permitan también ser eficiente en sus construcciones. Entonces, estos calibres Johansson se llaman también calibres prismáticos y son entonces patrones secundarios que debiera tener todo el mundo en su taller. Dice, en 1911 se fabricaban ya calibres Johansson en escala industrial reducida, porque al final, al comienzo, solamente lo tenía el señor que lo inventó, pero seguramente que los hacía, costaba mucho hacerlos, y después hubieron empresas que se dedicaron ya a fabricar los calibres, y dice, en 1911, a comienzos del siglo pasado, se fabricaban ya calibres Johansson en escala industrial reducida. En 1920, avanzando el siglo pasado, la Ford Motor Company, que es una empresa dedicada a fabricar autos y motores, Ford Motor Company, contrató al señor Johansson y lo llevó a los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, y allí se idearon métodos para producirlos en gran escala. O sea que se lo llevó, miren, usted era un experto, un especialista, así como nosotros traemos a veces un especialista para que nos ayude a poner punto en una empresa, porque no sabemos nosotros cómo hacerlo. Entonces, Estados Unidos, una empresa grande de Estados Unidos como la Ford Motor Company, contrató a este señor Johansson para que él llevara el nuevo sistema de medición, el nuevo sistema de patrones, patrón en calibres Johansson. Y en 1940, ya casi llegando a la mitad del siglo pasado, estos calibres se los producían ya varias empresas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Los calibres patrón se fabrican en aleaciones de acero que están endurecidas y estabilizadas. En el proceso de fabricación se rectifican hasta casi, dice exactamente el espesor, a que deben tener, y luego son pulidos con un alto grado de plenitud y paralelismo, o sea que entre sus caras tiene una diversidad. Entonces las caras de estos calibres, de estos prismas, son casi perfectamente planas, de manera que se pueden colocar uno al lado del otro, y cuando se coloca uno al lado del otro, podemos hacer así, no se caen, a pesar de que son piezas pesadas, pues están hechas de acero. Sin embargo, no se desarman, no se caen. ¿Por qué? Porque tienen una planitud muy alta, un alto grado de planitud, y también son paralelas a sus caras, ¿no? Pues y además son prácticamente suaves con una rugosidad de 0,025 micras. Esa es lo rugosa que es la superficie de la que se punta. Entonces, estos calibres Johansson, lo vamos a ver aquí al otro lado. Patrones secundarios, calibres Johansson, Suecia del 1900, ejemplo, un juego de calibres de 26 piezas. O sea que solamente tenía 26 piezas divididas en series. En total, 26 piezas, 9 de esta primera serie, 4 en la segunda, 1,1 en la tercera, y así sucesivamente. Entonces, hemos dicho que son distintas alturas que tienen, de manera que podamos formar la altura que nosotros queramos. Entonces, como era muy caro fabricarlas, entonces se hacía la menor cantidad posible de piezas. Por ejemplo, esta tiene solamente en el rango de las micras
había un calibre con 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. No tenían calibres en nada. Wow. Entonces tenían que ir formando las cosas. Por ejemplo, 45,76 podría ser una pieza que nosotros queremos formar utilizando estas piezas, una longitud de 45,76 o una longitud de 25,399, así sucesivamente. Bien, aquí podemos ver nosotros, por ejemplo, para formar, dice 45,76, con este jueguito, para formar 45,76, tendríamos que escoger tiene décimas, centésimas. Tenemos una serie de micras, décimas, centésimas, milésima. 1 milímetro y una micra, 1 milímetro y 2 micras, 1 milímetro y 3 micras y hasta 1 milímetro y 9 micras. La siguiente serie tiene solamente 4 piezas. 1 milímetro y un centésimo, 1 milímetro y 2, 3 y 6 centésimos. Entonces, esta pieza nuestra tiene 45,76, o sea que podríamos usar esta pieza, este calibre que tiene 1,06. Aquí a seguir vienen 7 décimas. Entonces tendríamos que usar para aplicar el 7, entonces, o sea que el 6 lo podríamos utilizar directamente siguiendo esta segunda serie. El 7, para usar el 7 décimas, tendríamos que usar una pieza, un calibre con 1,6 y otra con 1,1. Entonces, en total serían 2,7. Entonces, de esa manera se forma, entonces una vez que teníamos el 76, ya habíamos usado 1, 2 y 3 milímetros. Teníamos 3,76. Entonces faltaría para llegar al 45, le tendríamos que poner 42 más. 42 puede ser 30 y 10, 20 y 10, que son 30, ¿no? 30 y 10 hace 40. Y podemos usar de esta otra serie, podemos usar los dos. Aquí tenemos una caja de calibres. Por ejemplo, para formar, hoy hemos visto 1,06, 1,6, 1,1, más 2, más 10 y más 30. Entonces, todo se puede poner así juntos, como hemos visto, así, de manera de obtener la longitud que estamos necesitando. Y así con todas las otras que se ponen aquí de ejemplo. Entonces, una caja moderna que se puede comprar ahorita en cualquier ferretería que tenga estas cosas es de marca Mitutoyo, japonesa. Y aquí tiene entonces es distinta esta caja, pero tiene desde las más delgaditas, aquí dice 1,005, o sea que tiene 1 milímetro y 5 micras. Esta tiene 1,01, 1 milímetro y un centésimo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centésimos, 11. Entonces están numeradas de manera distinta.
Estas que tal. Para la siguiente fila, estas cortamos aquí. Una pieza de calibre bajo. Aquí están según catálogo, qué bloques están incluidos en cada una de estas cajas. Entonces, de acuerdo a la necesidad, uno puede comprarse cualquiera de estos juegos que están numerados aquí. 3047, 3056, etc. Aquí dice entonces que tienen, aquí está en la cajita de estas en blanco y negro, y dice que tiene una velocidad de menos de décimas centésima, 2,5 centésimas de micra. Entonces la superficie de estos calibres es bien suavecita, casi no tiene velocidad. Entonces, estos calibres se producen en varias calidades. El grado 00, que se utiliza en laboratorios científicos y también de investigación y oficinas de patrones. Entonces, los que tienen a su cargo investigación científica, por ejemplo, tendrán que tener uno de estos, etcétera. Y aquí tiene el error esperado en cada uno de estos, dice más o menos décima centésima, 5 centésimas más L partido por 1000. ¿No? Por ejemplo, si L vale 30 milímetros, entonces aquí sería 30 partido por 1000, y en total sería 0,08 micras. Entonces, si estamos utilizando una caja doble cero y estamos midiendo una pieza de 30 milímetros, entonces podemos esperar un error de 0,08 micras. Muy bien, vamos a terminar aquí entonces por hoy día y nos vemos el lunes. Quedamos aquí, vamos a dejar de compartir. Si hay algo especial, si hay alguien que quiera decir alguna cosa, si no, nos vemos el lunes. Hasta luego. Ingeniero, ¿va a seguir virtual? ¿Cómo? ¿Seguirá virtual la clase? No entiendo. Recording stopped. Esta grabación normalmente la voy a poner yo en la plataforma de la universidad. Yo creo que hasta el lunes voy a ver cómo la coloco, porque todavía no tengo plataforma del semestre pasado, pero esas ya no están activas. Entonces la voy a poner para la próxima clase y les voy a poner también antes de eso el cuadernillo que hemos usado en la clase anterior. ¿Cuál era la pregunta? ¿O era eso? Muy bien a la una. Muy bien a La las pregunta, dos. ingeniero, era Sí. si el día lunes la clase será virtual. Normalmente vamos a hacer clases virtuales. Ya hemos dicho que las clases teóricas van a ser virtuales. ¿Por qué? Porque yo voy a mostrarles una serie de videos que no se pueden mostrar en la clase. ¿Ya? Por un lado. Y por otro lado, creo que cada uno puede escuchar mejor y puede ver mejor lo que estoy mostrando si estamos en virtual. Claro, tiene algunas cosas que es más antipático el virtual porque no se ve al profesor hablando, no se ve mostrando, pero también cuando hablamos en una clase grande que tiene más de 10 filas, entonces ya a partir de la cuarta o quinta ya están haciendo una bulla tan grande que a un profesor que tiene una voz como la mía, malita, ya no se lo escucha, entonces se pierde la clase. Yo prefiero que hagamos nomás, entonces, clases así como esta, virtuales, y que yo pueda mostrarles una serie de videos que me parecen importantes para que ustedes puedan entender bien la materia. ¿Está bien? Sí, ingeniero, está bien. Excelente. Ok, nos vemos entonces el lunes. Adiós a todos, que tengan un lindo fin de semana
Chao.